Muy buenas tardes, gente bonita. Soy Ruth Mogollón y esto es NutriLibros, con una persona nutritiva que llegó a mi vida a través de alguno de esos cursos que me van uniendo a semejantes con los que mi frecuencia coincide y te atrapa. Y Lorena Farré es una de esas personas que igual te ayuda a cruzar un río que a cruzar las brasas. Y es maravilloso cuando te encuentras con gente de esta que parece que puede con todo. Y luego te das cuenta que es verdad, que es que puede con todo. Porque se van fortaleciendo a sí mismas, se van haciendo. Y es maravilloso como un día deciden escribir un libro. Pero Lorena pasa por escribir uno, no, escribir tres. Hacer su propia trilogía. Y hoy en día ella, como os digo, da la mano para que nos encontremos con que todo lo que necesitamos ya está dentro de nosotros. Así que vamos a buscar a Lorena Farré, de modo que nos conectemos y sea ella la que nos cuente un poquito más de esta administradora de empresas dedicada al mundo de la farmacéutica, que llega un momento dado en que dice vamos a dar el salto para ayudar a que otros también encuentren su mejor versión. Vamos a ver si está por aquí ya. Hace un momento me tenía temblando porque digo yo, Lorena, ¿dónde estás? Y no me contestaba y casi me da algo. Pero me dice, no, no, en 2 minutos estoy contigo. Y aquí la estoy buscando. A ver si es ella la que entra. Hola prima, ¿qué tal está Bogotá? Vamos a ver, Lorena aparece. Vamos a ver dónde está Lorena Farré. Bueno. Lorena Farré aparece para que hablemos de... Aquí está. Viene apareciendo. Cuando pasan estas cosas y yo ya estoy en directo, eso de que empiezas a temblar y dices, ¿dónde está el invitado de hoy? Y ahí aparece Lorena Farré. Muy buenas tardes, Lorena. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación Un para placer, hablar de tus libros. Muchísimas gracias. un placer, Ruth, un placer estar aquí. Bueno, Lorena, cuéntanos quién eres, por favor, porque los que te conocemos podemos hablar de ti sin cesar, pero aquí lo importante no es que hable yo, es que hables tú y la audiencia se nutra de tu sabiduría bonita. Así que cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, dónde estás y luego vamos a hablar de esa experiencia como autora de tu trilogía. Adelante. Claro que sí. Pues soy una persona normal, como tú, como cualquiera que nos esté viendo, que simplemente llegó un momento en su vida que dijo basta ya, un momento que no quería estar sufriendo y padeciendo el insomnio que casi 7 años padecí, y decidí escribir. Soy de Barcelona, nací en un barrio de Barcelona y bueno, llevo aquí viviendo ahora en Montgat casi 13 años, donde he podido cumplir todos mis sueños. Lorena, administradora de empresas dedicada al mundo farmacéutico. ¿Y Correcto. ahora qué sucede? ¿Cómo se da ese salto, ese cambio? Porque al principio te estaba presentando, digo que Lorena Farré es esa persona que te da la mano para cruzar un río o para cruzar las brasas. Entonces, cuéntanos un poquito cuál es ese cambio de vida, a qué se debe, si hay alguna crisis que te invita a ti a mirar hacia adentro y a decir, aquí hay algo más dentro de mí que puede contribuir al bienestar de los demás. Totalmente. Nací en un barrio, pues como dije, muy normal. Bueno, me crié en un barrio bastante marginal de Barcelona, eso sí, y ahí empezaron a construirse todas esas mochilas que estuve llevando durante muchos años. Mi padre era alcohólico y para mí la manera de recibir el cariño era cuando lo veía bebido. Era su manera de mostrar su amor. Nunca fue violento, gracias a Dios no tuvimos ese problema, pero sí tuvimos esa falta de seguridad, ¿no? Que se supone que te tiene que dar un padre, ¿no? La figura paterna. Por parte de mi madre, pues bueno, ella no conoció el amor, fue una niña donada y yo crecí sin un te quiero, sin un abrazo, porque no lo sabía hacer mejor. Todo esto lo hemos comprendido con los años, pero en ese momento, pues creces con tus inseguridades y a los 13 años todo eso me llevó pues a hacer lo que había visto, beber,
e incluso empezar a drogarme. Y así estuve varios años de mi vida hasta que por primera vez ocurrió algo de alto impacto y escuché lo que se le dice la voz de mi alma, donde me decían, Lorena, esto no es vida para ti. Y yo fue a través de un momento bastante duro, se murió un amigo mío en un accidente pues, por culpa de las drogas. Y todo eso hizo que cambiara mi mundo. No sabía cómo, porque en aquel momento lo único que sabía era que tenía que romper con todo. Así que me pregunté, ¿y cómo lo hago? ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿No? Lo ¿Cuántos quería años tenías en ese momento, Lorena, cuando sucede esto? 19, 20. Así que en ese cómo y en ese por qué apareció el segundo mensaje, ¿no? De la voz de mi alma. Me visualicé mi vida viajando por el mundo con una maleta, dedicándome a la negociación del comercio internacional y es lo que llevo 20 años, bueno, más de 20 años hoy en día ya haciendo. Así que eso me mostró que yo podía conseguir todo aquello que me propusiera. A partir de ahí empecé pues a estudiar, me fui a vivir a Irlanda, a aprender inglés, porque sabía que si yo quería cumplir mi sueño tenía que hacer un sacrificio, dejar atrás, cortar radicalmente con todo aquello que había sido mi normalidad y lo logré, evidentemente. Y estoy Lorena, hoy. ¿eso quiere decir que es posible? Ups, se acaba de caer Alexa. ¿Es posible tener una identidad, identificar otra y lograrlo? Yo no diría ni una identidad, esto era una máscara. La esencia es tu identidad. Lo otro son máscaras con las cuales bueno, se convierten en tu normalidad, pero para nada es tu identidad. Tu esencia es esa voz que te va diciendo que por aquí no, que por aquí no. Lo que pasa es que es muy difícil escucharla porque habla muy bajito. Y nosotros normalmente escuchamos a la otra voz, a la voz de la mente crítica, ¿no? Que yo, por cierto, le llamo Antonia. A mi Antonia, cuando tengo conversaciones con ella, cuando me limita para que me ayude, pero lo más normal es que nos hagamos bullying, que no creamos en nosotros, que nos critiquemos, que si esta arruga, que si este peso, que si no sé qué. Esto es nuestro día a día, ¿no? Y todo esto durante 20 años lo fui normalizando, porque yo conseguía a nivel profesional todo el éxito que quería, pero no era feliz. Tenía el cortisol a tope, insomnio, depresión. Estuve muchos años probando de todo. Hipnosis, psiquiatras, pastillas, todo. Lo probé todo. Pero lo único que me funcionó fue ese viaje hacia adentro que tú has dicho. Fue conectar con realmente esa voz y descubrir cómo podía tenerla presente en mi día a día. Y para mí la sanación fue escribirlo. De ahí nacieron los 3 libros, que por cierto los empecé a escribir en diciembre de 2019 después de haber pasado por las brasas, como tú decías. Y eso Te iba fue. a preguntar una cosa porque está claro que tú empiezas a escuchar esa voz interior. Yo cuando hago las meditaciones siempre digo que cuando callamos el ruido exterior empezamos a escuchar la música de nuestra alma. Entonces me ha gustado mucho escuchar tus palabras porque definitivamente cuando empiezas a sintonizar tu frecuencia en una onda encuentras mensajes similares yendo y viniendo en todo momento. Pero igual que tú empiezas a escuchar esa voz de tu alma, ¿hay alguien que te da la mano y te dice, Lorena, puede que haya otro camino? No, fui yo. Fui totalmente, bueno, siempre ha estado mi madre presente, obvio. Mi madre siempre, Lorena, vuelve a estudiar, Lorena, que tú vales, siempre me ha acompañado en todo. Ella no sabía de nada de todo esto hasta que no leyó el libro. O sea, yo llevaba doble vida en total, lo sabía hacer muy Wow. bien. Entre medias pasaron más cosas, más mochilas, más cosas mucho más graves. Por desgracia, perdí mi padre, ya no está aquí, y casi mi madre. Pero ese momento basta ya fue al nacer mi hijo, porque yo no era feliz y él no se merecía esa madre, ni yo, ni mi marido, pero todo el mundo lo había normalizado porque para aquel entonces ya llevaba como 4 o 5 años de insomnio, yo viajaba muchísimo, tenía mucho estrés laboral y todo el mundo decía que era normal. Claro, es que tienes un niño pequeño, es normal que no duermes, es normal que estés cansada. Me acuerdo una vez que fuimos a un camping de estos súper chulos y estábamos en el bungalow y yo a las 7 de la tarde me había puesto el pijama. Y María me dice, ¿pero qué haces? Porque claro, me encontraba gorda, estaba, vamos, hecha un fiasco, hecha un fiasco.
Y lo único que quería siempre es estar en la cama. Después de trabajar, yo me metía en la cama. O sea, quería dar de cenar a mi hijo, un bañito y a dormir, no quería más. Y yo en aquel entonces tendría pues 1 o 2 años. O sea, que imaginaros hasta qué punto, ¿no? Había llegado. Yo era muy buena en mi trabajo, pero luego en mi vida estaba que no solo quería descansar. Y como te he dicho, no quería esto ni para ellos ni para mí. Y ese Cuando momento tú empiezas, cuando empiezas a pensar, porque no sé si en tu caso fue hoy lo pienso, mañana lo siento y pasado empiezo a escribir, o algo empieza a rondarte la cabeza, empieza también poco a poco a acariciarte el alma y a decir, tienes una historia que puede ayudar a otros. fue por un libro. Empezó con un libro. Leí un libro y ese libro me hizo leer otro, y ese otro, y ese otro. Y estuve, pues recuerdo que más o menos desde febrero hasta diciembre, que fue el de 2019, donde estaba leyendo vorazmente todo lo que atrapaba. En diciembre fui a un evento de crecimiento personal y en ese evento yo no tenía ni idea, porque iba sola. Yo no tenía un círculo de amistades, pues como ahora, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Correcto. Estaba sola completamente, nadie me acompañaba en este crecimiento, en este descubrimiento de realmente quién era, pero mi alma me decía alto y claro que tenía que ir a ese evento y fui. Y al pasar por las brasas, que es lo que me encontré, ahí mi vida cambió por segunda vez, totalmente radicalmente. Y decidí aprender eso, decidí aprender qué era eso, qué técnica era la del firewalking para poder compartirla con los demás, para que vivieran eso que yo había vivido. Porque cuando haces algo que parece que sea imposible y lo haces posible porque te aseguro que se puede pasar por brasas a más de 400 grados, porque he pasado hasta en un día para certificarme 120 veces el mismo día, automáticamente todo tu programa mental, todo tu cableado cambia. Y frente a un obstáculo, frente a un problema, puedes. Sí, Fíjate, puedes. Lorena, que es muy gracioso porque tú lo haces con las brasas, yo lo hago con el hielo. Y claro, mucha gente me dice, ¿pero qué haces metida en hielo? Digo, pues desafiar a mi Totalmente. sistema inmune y decirle que aquí mando yo. Es Y es doblegar. maravilloso porque me responde, ¿y cómo me responde? Pues maravillosamente. Entonces es fantástico ver cómo es sencillamente esa decisión que está aquí, que se acompaña con el corazón y que te hace sentir como un poder superior, no por estar por encima de nadie, sino por fortalecer eso que ya tenías y decir, jolín, es que es posible, es posible. En realidad, yo le llamo conectar con el amor que hay en ti, con esa fuerza divina que todos tenemos dentro, que solamente tenemos que conectarla, recordarla, como cuando nacimos, porque cuando nacimos tenemos esa fuerza. Los bebés se caen y se vuelven a levantar. ¿Y tú conoces a alguien que no haya andado porque se haya caído como un bebé? Nosotros hemos desaprendido a hacer eso. Entonces es volver a aprender a conectar con ello. Y dinámicas de alto impacto como el hielo, como las brasas, como multitud más que hay, te vuelven a recordar esa fuerza que hay en ti. Vuelves a recordar que eres amor y que con ese amor puedes hacer todo aquello que te propongas, porque todo es posible si realmente te estás comprometido y eres íntegra, ¿no? Con aquello que has dicho que vas a hacer. Y estas han sido dos cualidades que las he tenido muy presentes y por eso fue posible, si en diciembre de 2019 hice el evento, ese mismo lunes empecé a escribir, en un fin de semana, pues el lunes empecé a escribir y en junio de 2020, en plena pandemia, lancé los 3 libros. O sea, imagínate. Esa era una pregunta que tenía yo que me interesaba muchísimo. Si era que un libro había desencadenado el otro al siguiente, o si había sido como, oye, escribo, me apeo de ese libro, lo integro, lo siento, el Pues, alma me vuelve a pedir otra cosa, o salieron todos juntos. de hecho, tenía muy claro que quería hacer una trilogía y dividirla en las 3 etapas, ¿no? De mi vida un poco, hasta el momento actual de publicar. Así que va a haber un Sí, cuarto. porque es algo así como el amor, el poder y el todo. O sea, yo cuando veo la trilogía es como muy fácil recordarlo por eso, ¿no? El amor, el poder y el todo. Y es, todo está en ti. Todo literalmente está dentro de ti porque es ese amor que todos somos. Y sí, fue, desde el principio tenía claro que serían 3 libros.
Y es una historia dividida en tres, porque está mi historia personal y están las herramientas y ejercicios que yo llevé a cabo que a mí me ayudaron a salir pues, de esos 7 años de insomnio y depresión que había vivido. Una depresión de estas grises, que están normalizadas, que tantos y tantos vivimos, que lo único que nos hace es vivir sin apatía. Hoy en día, pues también nos hacen pues, vivir en modo Netflix, ¿no? Con las neuronas Netflix, que lo que hago está bien, a mí me gusta ver series, también las veo, pero ojo, no las veamos para tapar, no pensar, no escuchar, no ir hacia adentro. Qué bien, qué bueno lo que estás diciendo, porque yo creo que en el 2012 apagué la televisión después de una de esas eh, actividades de alto impacto. Y a mí cuando me ponían de frente a esas actividades, en cuanto lo escuchaba, saltaba para ser la primera en hacerlo y no tener la mínima posibilidad de que me diese miedo. Quería anticiparme al miedo. La primera vez que yo me puse una flecha aquí y dije, o sea, ¿por qué no? O sea, si dicen que puedes, es que puedes. Y fue algo así como siempre anticiparme al miedo. Entonces, en ese momento reconocí cuál era la flecha que sí me iba a atravesar con lo que yo me estaba alimentando, con lo que yo estaba viendo, con lo que yo estaba escuchando, y decidí apagar la televisión. Entonces, en realidad, yo sí veo series, 1 hora, tengo la hora, y después se apaga la tele y ya está, se acabó, no pasa nada. Pero Claro. bueno, vamos a tus libros porque realmente aquí lo importante es que la autora nos comente sus libros, por supuesto, pero cómo da el paso no solo de escribir, sino de publicar, porque muchas veces, o yo en el caso de mi libro, he escrito el libro para mí y después ha nacido ese interés por publicar cuando varias personas me dijeron, cuenta la historia. ¿Qué sucede en ti? Primero piensas voy a publicar y luego escribes. ¿Cómo fue el proceso de creación? El proceso fue pasar por el fuego y en una meditación venirme mi abuelo y mi padre, que ambos están fallecidos, con un mensaje de que tenía que compartir la historia de mi vida con los demás que iba a iluminar a muchas almas. Y lo hice. Es que no tuve ninguna duda. O sea, desde el momento uno que yo empecé a escribir, sabía que iba a publicarlo. Y de hecho, al poco ya de publicarlos, empezaron a pasar milagros. Milagros con personas que me escribían cartas, que me paraban por la calle. Y entonces, y eso que estábamos en la época del COVID. Increíble, increíble. Totalmente una conexión con lo que realmente llevas dentro, ¿no? Con ese propósito que todos llevamos. Y cuando lo pones al servicio de los demás, solo puedes que Es que has dicho una cosa muy interesante porque es como cuando conectas con ese propósito, con esa misión, es como que todos los días tienes un motor para levantarte. O sea, no hay ninguna duda y es inevitable que te levantes con esa sonrisa que te levantas tú a tirar de quien haga falta porque dices, es que es posible, o sea, es posible. es posible, pero te voy a decir una cosa. Somos humanos y somos luces y sombras y volvemos a caer. Y en un cis que caemos, volvemos a los patrones antiguos porque están en el subconsciente y pesan mucho. Sí es posible, todo es posible. La diferencia es que cuando me caigo me levanto mucho más rápido. No me desequilibrio. Y cosas que a lo mejor antes sí que me sacaban de mi equilibrio, ahora ni las veo. Pero si pasa algo gordo, porque a todos nos pasan los obstáculos para que sigamos creciendo, son trampolines para crecer, vuelvo otra vez a buscarlo para dar el salto al siguiente nivel. Y esto se puede, claro que sí. Si yo lo he conseguido, como he dicho, soy una persona normal, como tú, como cualquier persona que nos estéis, pues Marlene, que nos está ahora mismo viendo, por ejemplo, cualquier persona lo puede conseguir. Todos tenemos esa... Me encanta este tipo de sincronías porque casualmente en la meditación que guiaba esta mañana hablaba de las luces y las sombras y qué bonito es tener lo uno y lo otro para reconocer lo contrario. De esta manera tienes ese poder de resiliencia que se va fortaleciendo y lo que te ayuda es a dar el salto antes de llegar abajo. Entonces es absolutamente maravilloso. Cuando tú piensas en publicar, ¿piensas en editorial o en una autopublicación? ¿O cómo te empiezas a orientar para saber qué haces? Bueno, contraté un mentor que me guió en todos los pasos, que para mí es el mejor a nivel nacional e incluso internacional de habla latina. Y a través de esa mentoría, pues yo fui siguiendo los pasos,
pero era autopublicado. ¿Qué ocurrió? Que como yo trabajo por cuenta ajena, todo el tiempo que necesitas para realmente estar en redes, promocionarlo, tal cual, es realmente mucho. Y yo tenía pues la responsabilidad en casa para con mi familia y decidí pues, bueno, tampoco lo decidí, volvió a aparecer la magia. Hacía 2 años antes de haberlo publicado, ni tan siquiera saber que yo iba a escribir, porque como he dicho, de profesión no tenía nada que ver, conocí a una persona que esta persona era mi nutricionista y sabía que ella escribía. Y escribió un libro muy chulo. Y de ese libro, pues ella decidió crear su propia editorial porque era muy difícil, pues realmente sacar beneficios a no ser que te lo convirtieran en un bestseller, una editorial, pues tipo de las más grandes que hay, ¿no? Y la comisión pues que te llevas como escritor era tan pequeñita, pues que ella decidió montar su propia editorial. Y se quedó ahí la cosa. Cuando decidí pasar de autopromocionarme a buscar una editorial, simplemente la tuve que llamar y me dijo, estaba esperando tu llamada. ¡Oh, qué maravilloso! Tal cual, El universo, tú preguntas, el universo contesta. tal cual. Y ella no quería llamarme porque no quería meterme en un compromiso o algo. Bueno, en fin, la cosa está en que el libro se ha vendido hoy en día ya en Canadá, en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, incluso en China. Increíble. Puede ser en cualquier Es maravilloso. ha sido la facilidad que me ha dado, ¿no? Poder estar con ella. Entonces, sí que es verdad que trabajamos conjuntamente a nivel de promoción, pero ella lleva todo el tema de distribución y eso me facilita muchísimo la vida. Definitivamente. Cuando contactas con esta persona, ya tú, como quien dices, te rindes y confías y dices que sea esta persona que es profesional en este campo para llevar todo este proceso de comunicación y de promoción y continúas a su lado en este momento. Sí, se llama Angels Fortune, la editorial, y sí, sí, continúo con Isabel y hasta donde nos lleve la vida, totalmente. Sí, Me encanta que menciones su nombre porque la verdad es que es hacer honor a la gente que nos acompaña en el camino y que, como tú bien dices, si has llegado a China, a Colombia, a Estados Unidos, ¿por qué no decirlo? Porque si alguna de las personas que nos está viendo en este momento o que nos vea en un futuro decide publicar, pues sabe que puede encontrar una mano en Isabel y en esa editorial para llamar e informarse y ya totalmente. tomar la decisión que quieran. Es una editorial experta en autores noveles, entonces sí, ya tiene una metodología que también llevas un tiempo de mentorización. Tuve que volver a reeditar el libro, volver a pasar corrección para que estuviera en el estándar que la editorial exigía, pero bueno, la verdad que estoy muy contenta. Justamente te iba a preguntar que después de haber terminado y haber autopublicado, te metes en unas nuevas correcciones. ¿Vale la alegría hacerlo? Sí, sí, porque creo que le dio pues esa guinda del pastel. Sí, me dio los consejos que me dio, pues por ejemplo, de la primera versión, de la primera edición a la segunda. En la segunda hay, que es el que tú tienes, hay resúmenes a final de cada capítulo, hay ejercicios a Te final de digo cada una cosa, que capítulo. esos resúmenes para los lectores voraces son divinos, porque yo, por ejemplo, puedo enseñaros que yo, desde que me lo leí la primera vez, dejé los temas que quería estudiar, pero yo, pues, me preparé el libro por la noche, por la mañana me lo leí y después fui estudiando los temas que puntualicé que me interesaban en ese momento. Seguramente si lo leo mañana, pues me van a interesar otros o voy a encontrar otros aspectos del libro que hoy, para las circunstancias de hoy en día, me digan lo que yo necesito, porque evidentemente, o lo que yo siento, es que cada libro, si lo releo en diferentes momentos de mi vida, pues me dicen una cosa o me dicen otra de acuerdo a mis circunstancias. Claro, es que no somos la misma persona que ayer nunca. Yo creo que no soy la misma de esta mañana, o sea que con Sí, eso vamos evolucionando y bueno, pues el sistema de retención, pues el filtro que tenemos para recibir información es diferente, entonces es normal.
Es como el ejercicio este, ¿no? Que te cierras los ojos, te preguntan por un color, pues vas a decir el color que te han dicho, pero no vas a ver todos los demás, ¿no? Pues esto es igual. Por eso es tan bueno cuando te gusta algo, es volver a leerlo, volver a disfrutarlo, porque Qué lindo. Cada vez que dices algo, hay algo que me conecta a mí con la vida. Y en este momento me acabas de conectar con un capítulo de mi libro que se llama Los colores del Alzheimer. Porque hice una prueba con compañeros y les pregunté a ojo cerrado qué color tenía para ellos el Alzheimer. Y fue absolutamente mágico lo que pudo salir de 25 personas a las que súbitamente alguien venía y les preguntaba algo tan extraño como ¿de qué color ves el Alzheimer? Porque posiblemente esos colores oscuros que para la gente significa el Alzheimer y para mí significaba el Alzheimer, no significa para todo el mundo y eso es magia pura. Me gustaría que nos comentases, además de tu vida profesional por cuenta ajena, ¿qué hay ahora que Lorena Farré esté promocionando que pueda facilitar que otros puedan seguir sus pasos, verte como si fueses su espejo y, por qué no, traspasar sus propios límites? pues sí, literalmente eso es lo que van a llevarse si vienen a mi evento. Se llama Invencible, porque así me considero yo, que soy una invencible a pesar de todas las circunstancias que he vivido, siempre he superado y siempre voy buscando ese afán de superación, no desde el ego, sino desde la conexión hacia uno mismo para vivir una vida plena, ¿no? Y en equilibrio. Y creé Invencible porque sentí que la gente tenía ya ganas, ¿no? De volver a los presenciales, de compartir, de convivir. Y lo había procrastinado porque tenía miedo del no soy suficiente, de si no lo podré hacer, de si no lo conseguiré, si no vendrá gente. Y esta ya es la tercera edición, así que totalmente superado. Y lo que se van a llevar es conectar con esto que estoy hablando, conectar con ese amor hacia uno mismo, conectar con el que todo es posible, con el que sí puedo. Hay dinámicas de alto impacto que van a acompañar durante todo el día. Y bueno, si quieren más información me pueden contactar y les envío, por supuestísimo, con un Aquí placer. vamos a dejar la información de Lorena para que os podáis poner en contacto con ella. Invencible es una jornada, es un día, son horas. Es un día de 10 a 7 de la tarde aquí en Barcelona. De hecho, será el domingo 26 de febrero, este domingo, Ujú. ¿no? El próximo. El próximo. Y se trata de eso, de volver a reconectar para sentirte invencible. ¿Para qué? Pues para volver a conectar también con la abundancia de todo lo que somos, no solo en lo material, sino en el todo, tanto a nivel de los cuatro planos del ser, descubrir tu conexión con el cuerpo, cuál es, qué es lo que te dices, qué te ocurre con tu mente, qué es lo que realmente sientes y trabajar todas esas creencias limitantes para limpiarlas. Yo siempre digo que yo pongo luz donde hay sombra para a partir de ahí iluminar la habitación y una vez tomas conciencia de todas esas sombras es cuando las puedes cambiar. Y a veces, aunque ni tan siquiera seas consciente de que has tocado una sombra, sí se transforma. A lo mejor no en ese mismo momento, pero por eso están las dinámicas de alto impacto, porque eso literalmente acompaña a romper con cualquier creencia limitante. Lorena, qué gusto ha sido tenerte en este espacio. Un Sé que placer. la gente se va a enriquecer de verte, de leerte y ojalá de compartirte este 26 de febrero en Barcelona en tu Invencible para que todos se sientan invencibles. Será un honor. Aquí estoy. Cualquier cosa. Y gracias. Y te mando un abrazo de luz enorme, Ruth. Gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Lorena. Estamos en De contacto. todos. Sí, gracias a Hasta todos. pronto. Nos Bueno, gente bonita, esta preciosa mujer es Lorena Farré, es la creadora de esta trilogía y de este programa de alto impacto que se llama Invencible. Si quieres reconectar con tu invencibilidad, únete a Lorena Farré en su evento el 26 de febrero. Y no dejes de estar atento a este espacio que se llama Nutrilibros y que cada jueves trae a un ser magnífico que ha decidido contribuir con tu bienestar a través de su libro. El 27 de marzo lanzo el mío
y también estaré presentándolo para ti. Muchísimas gracias por compartir este espacio. Seguimos avanzando juntos. Soy Ruth Mogollón y esto es Nutrilibros. Gracias.